¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos comenzando un orden del día bastante particular porque terminó esta madrugada la sesión en la Cámara de Diputados, una sesión muy prolongada con resultados muy positivos para el oficialismo, que pudo aprobar todo lo que tenía planteado, básicamente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con un número muy importante, 144 votos a favor, cerca de la medianoche votó Inocencia Fiscal 2 con 138 votos y además todos los otros proyectos que estaban en la mesa y que, repito, se terminaron votando hasta esta madrugada. Así que por acá va a pasar el programa de hoy con mis compañeras y compañeros contando detalles, hablando de abstenciones, hablando también muy puntualmente de la próxima sesión que intentará la oposición convocar para el venidero 9 de septiembre, cómo se gestó esa unidad opositora, así que mucho para hablar hasta las 12. Ella que estuvo trabajando largo y tendido es Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves, posesión. Bueno, sí, estuvimos hasta tarde ayer, Sí. Terminó cerca de las 4 de la mañana, pero la verdad que se pudo completar todo el temario, ¿no? Hasta el último proyecto votado, todos aprobados. Una gran noticia para el gobierno que tiene que ver con la aprobación, la media sanción de las leyes de Banco Central e Inocencia Fiscal 2. Un presidente que salió a festejar y agradecer a través de redes sociales a los diputados que acompañaron. Y otra noticia no tan buena que tiene que ver con justamente esta nueva unidad opositora que está pidiendo esta sesión para el 9 de septiembre, que tiene dos ejes. Por un lado, el tema del endeudamiento familiar y por otro lado, la prórroga en la emergencia en discapacidad. Vamos a estar charlando de eso y en definitiva de todo lo que se aprobó, porque más allá de los grandes títulos también se aprobaron proyectos de aliados, capitales nacionales, el tema del IVA para la mandioca, el tema del cura brochero, que lo contamos acá también, el tema patentes, el tratado de patentes que volvió al Senado, es otro tema muy importante, así que mucho para contar en el programa de hoy, como decís, hasta las 12. Bueno, efectivamente, les digo algunas cuestiones, después lo vamos a hablar, pero muy confrontativo Miguel Pichetto en un rol que, bueno, ha devenido en este lugar, ¿no? Un Pichetto que había comenzado la gestión de Milei cuando uno lo podía presuponer más cerca, pero bueno, muy crítico de este proyecto Miguel Pichetto. Después uno estuvo mirando diputados que a veces no tienen tanta presencia mediática. Me pareció sólido Diego Garfield, por ejemplo, ¿no? El misionero, Sí. Un hombre que uno lo tenía poco en el radar, yo por lo menos. Digo esto cuando el presidente está señalando que toda su bancada tiene que estar en condiciones de dar la pelea mediática y participar de la lucha cultural. Eso a veces mucho no se ve, pero lo vi al extenista y me pareció una figura para estar atentos. Pero antes lo saludo al señor Solabarrieta. Diga. Hola Pato, buen día. Saludo también para Caro. En un ratito vamos a estar hablando justamente de esta iniciativa, ¿no? Que el Gobierno Nacional ha logrado aprobar ayer en diputados, con este discurso inclusive del cual vos mencionabas también de Miguel Ángel Pichetto, pero que al mismo tiempo es un resultado muy satisfactorio para el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central, entiende el Gobierno Nacional, termina con una etapa de la fácil emisión, que eso luego genera inflación, así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Bueno, perfecto. Tenemos para cuando disponga el señor director el momento de la votación. Vamos ahora a lo que pasaba y si no, seguimos con más datos y más características. Dale, el momento de la votación, vamos. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley 23.928 y sus modificatorias, Ley 11.672, Texto Ordenado 2014 y sus modificatorias, y Ley 24.156 y sus modificatorias. Contenido todo en la orden del día 211. Se cierra la votación.
144 votos afirmativos, 102 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, a ver, nunca había demasiadas dudas en torno a que el oficialismo iba a lograr el voto positivo en la reforma de la Carta Orgánica. A mí, incluso algún funcionario de la gestión de Alberto Fernández me dijo, es un tema técnico, no nos vamos a oponer, tampoco a veces nos conviene mucho porque se discute emisión sí, emisión no, así que no había clima para que no terminaran favorablemente estos números, pero sí, es importante, 144 con 129, vos estabas, fueron 144, así que un número relevante. Sí, 144 votos es una mayoría importante. Fueron más votos de los que obtuvo Inocencia Fiscal, claro, por 138, ejemplo. Inocencia Fiscal, 139. Ah, está, bueno. Tuvo, pero sí, claramente el dato acá es los gobernadores que quizás se estaban mostrando un poco escurridizos últimamente, terminan acompañando al gobierno nacional, además de los tradicionales socios del PRO, la UCR y demás. Leí mucho el trabajo de ustedes, los visioneros, que había mucha expectativa por lo que pasaba con la conformación de un nuevo bloque. Creo que acompañaron casi in totum a esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hay mucho para decir, pero primero los números. Gonzalo, dale las placas. Exactamente, y para comenzar este repaso vamos a ver cómo lo celebró justamente Javier Milei, este triunfo, el presidente de la Nación. Recuerden que esta sesión especial, que tuvo varios temas, tenía estos dos temas centrales: la Carta Orgánica y su modificación del Banco Central, y el proyecto de Inocencia Fiscal 2. Esto fue lo que puso Javier Milei una vez que se votó, que fue dentro de todo rápido para lo que fue el desarrollo de la sesión. Ya por la tarde, cerca de las 5 o 6 de la tarde, teníamos los resultados. Muchas gracias, diputados nacionales, por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien. Ahora a pelearla en el Senado, lo cual será otra lucha. Habrá que ver también cuáles son los tiempos del Senado para llevar este proyecto. Imagino que el gobierno nacional pretende, bueno, que esto vaya lo más rápido posible. Vamos a ir a los números porque se conformó un número, la realidad, Pato, y hay que decirlo, bastante contundente. 144 votos a favor, en este caso para esta votación, con 102 en contra, 9 abstenciones, que también vamos a indagar en esto, y el proyecto que ya pasó a la Cámara Alta. Vamos a comenzar con justamente la próxima placa, que es la de los votos a favor, para también... siempre esto sirve para analizar, bueno, los momentos por los que pasa el recinto, en este caso con el apoyo de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, que suelen ser dos bloques que generalmente están apoyando constantemente al gobierno nacional, la mayor parte de Provincias Unidas, que recordemos tuvo en total, creo que fueron 3 abstenciones, que ahora también igual las vamos a repasar. En este caso, Argentina Federal, que fue una de las grandes noticias, Pato, ayer. Perdóname, ahí le voy a preguntar a vos y a Ramos, que Ramos se especifica y especializa en esto. Yo, y como yo creo que parte de la sociedad, ubicamos más por nombres que por bloques. Cuando me dicen Argentina Federal, y esto era Provincias Unidas, y vos tenés los cordobeses, pero la tenés a Natalia de la Sota, a mí me decís los nombres y yo digo, es por acá. Por ejemplo, Argentina Federal, por ejemplo. Bueno, ¿Quién hay en Argentina Federal? El ex Innovación Federal. Parece un trabalengua. Claro. Digo, la palabra federal sigue. Claro. Pero bueno, lo que contaba Gonza, es el bloque que contiene sobre todo misioneros y salteños. Está con razón. Claro, sí. Está de nuevo, es el nuevo bloque que se estrenó ayer, minutos antes de Arrúa la sesión. Y demás de hecho, el gobernador Hugo Pasalacua estuvo presente en el Salón de Pasos Perdidos, en el recinto. Gonza tuvo la oportunidad de hablar con uno de los diputados de Misiones. A ver, lo que se presentan es como un bloque más negociador, en el sentido de vamos a negociar ley por ley y ya no vamos a tener un acompañamiento automático. Claro. En el día de ayer votaron prácticamente todos, si no me equivoco todo, pero a cambio no te olvides que se aprobó un proyecto para Misiones, que fue el de la reducción del IVA a la mandioca. Entonces, digo, ahí hubo una negociación por la cual... Han corrido al intermediario. El intermediario era Rovira, me parece, y ahora le dicen, ¿vos querés acordar conmigo? Habla conmigo. Me parece que pasa por ahí. Pero de hecho, hacía una pausa porque quería explicar un poco lo que se vivió ayer en la previa de la sesión, que fue un clima bastante distinto.
porque generalmente una vez que ya finaliza lo que es la reunión de labor parlamentaria, empiezan los típicos movimientos, reuniones internas previa a la sesión, y la atención estaba puesta, Pato, realmente con la presencia nada más y nada menos que de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, muy cerca de Pasos Perdidos. Sí, de una conferencia, sí. Claro, haciendo esta conferencia que realizó, donde le pudimos consultar, bueno, qué le generaba a él la presencia o qué significaba la presencia del gobernador Pasalacqua de Misiones, lo cual dijo que básicamente en su concepto esto era la presencia por esta, fortaleza entre el gobernador Pasalacqua y Sáenz en este cambio del bloque de lo que antes era Innovación Federal, como decía Caro, y lo que ahora es Argentina Federal. La presencia del gobernador Pasalacqua dentro del recinto con los propios legisladores, bueno, y una comitiva que lo acompañaba para lo que también es parte de esto que estamos viendo, que son 9 apoyos, en este caso, porque son 9 los integrantes de este bloque. Vamos a ir entonces al repaso. Decíamos, Independencia también, los 3 diputados tucumanos que apoyaron en este caso la iniciativa, Producción y Trabajo, 2 diputados de la provincia de San Juan, la Neuquinidad con un voto, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, a diferencia de su compañera Mónica Frade, que se abstuvo en este caso. Sí, algo que no es división común. en la coalición cívica, Sí, no es común que esté el voto dividido entre la coalición cívica, pero bueno, fue parte también de este desarrollo de la votación. Vamos a ver los votos en contra, en este caso, la fija, respecto a lo que tiene que ver con las miradas y las ópticas políticas de Unión por la Patria, en este caso. Defendamos Córdoba, que también... ¿Eso es Natalia de la Sota? Natalia de la Sota. Sí. Después tenemos Esteban Paulón y Pablo Farías, que son los diputados socialistas dentro de Provincias Unidas, que Provincias Unidas es difícil también de analizar porque tienen ópticas muy distintas. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, Pato, que ayer en el recinto dijo: yo no estoy de acuerdo en que se cambie un poco el origen, ¿no? En este sentido. Es una explicación política. Van a poner al Banco Central por encima de la política. La política tiene que manejar al central y no al revés. Sí. Así que sí, y de paso también cuento que ayer, por ejemplo, hablando con algunos legisladores de las provincias, por ejemplo, de bloques opositores, me decían, bueno, ojo, porque con este cambio también se genera una modificación respecto a lo que puede ser el giro de los fondos para una emergencia, como puede ser inundaciones, para que... Bueno, es un poco las explicaciones que dan de un lado y del otro, ¿no? Lógicamente. Bueno, decíamos entonces, Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal, a diferencia de Nicolás Massot, otro bloque chico que se ha dividido en esta votación, y el Frente de Izquierda que también ha votado de manera Massot negativa. se abstuvo, no es que votó en contra. No, se abstuvo, exactamente, se abstuvo. Dale. Bueno, entonces, las abstenciones, que era un poco lo que vos decías en el inicio, fueron 9. Vamos a ver, en definitiva, cuáles fueron. Elijo Catamarca. Elijo Catamarca, es Jalil. Sí, son los 3 legisladores, recordemos que forman parte de este bloque que, si nos ponemos a repasar los últimos grandes proyectos del gobierno nacional, vamos a encontrar también ahí una variante entre los votos negativos y las abstenciones, a diferencia de tiempo atrás que venían votando favorablemente con el gobierno nacional. Decíamos, Nicolás Massot, voto dividido en Encuentro Federal respecto de Miguel Ángel Pichetto, Martín Lustó y Pablo Juliano, junto con Juan Bruje, Mariela Coleta de Provincias Unidas, los 4 legisladores dentro de Provincias Unidas que se abstuvieron, y lo que decíamos, la diferencia entre Mónica Frade y Maximiliano Ferraro en la coalición cívica, que en este caso sumó una abstención. De esta forma se logró el número con el cual, de todas maneras, de manera contundente, el gobierno nacional logró 144 votos para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y vamos ahora a un tema que me parece, Caro, me parece, Gonza, que es fundamental y que era gran parte del debate de ayer. Esto, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que todavía falta la aprobación del Senado, que se estima que no va a haber grandes sorpresas, ¿cuánto condiciona, cuánto es chaleco de fuerza para el gobierno que viene? Me parece que eso es fundamental, porque el gobierno, con herramientas razonables en la mano, te dice que es un enorme condicionamiento para el gobierno que viene. Claro. Si es el gobierno libertario, no va a haber condicionamiento; si es otro gobierno, sí. Y esto tiene que ver con las herencias que reciben los gobiernos cuando llegan al poder. Generalmente tenés en la Argentina malas herencias. Algunos te dejan un préstamo con el fondo de 60 o 70 mil millones de dólares que tomaron para salvar el resultado de la elección, perdieron y vos tenés que hacerte cargo.
Otros gobiernos como este tienen que hacerse cargo de espirales inflacionarias tremendas. Siempre el que se va te deja un regalito. Bueno, acá la verdad que si uno mira, esto es política para el mediano y largo plazo, porque, como decía Caro, te está circunscribiendo, mirá, no digo condicionando, circunscribiendo mucho tu futura política porque te dice el Banco Central es solo para cuidar el valor de la moneda. No tenés margen para otra cosa, contra lo que dicen viejos lobos de la vida política argentina. Uno es Pichetto, que te dice no puedo poner al Banco Central por encima de la política. Agustín Rossi, que te dice, pero ¿qué es eso de que el gobierno que venga y vamos a hacer nosotros lo va a tener a Bausili del presidente del Banco Central? Por favor. Bueno, a ver, Ramos, estuve viendo y hablando. Porque acá esto lo había planteado Coti Viñas con razón. El gobierno que viene va a tener siempre la herramienta del DNU. Y vos con un DNU, como hizo uso Javier Milei cuando tenía un Congreso absolutamente reducidísimo y otros presidentes, el DNU es una gran herramienta para gobernar. Vos con un DNU, viste, por más blindado que esté y tengas que sacarlo hoy por ley con 2/3 del Senado, vos con un DNU lo corres. A discreción. Por eso. Pero el tema, hoy lo hablaba con un viejo funcionario del Central, el tema es que vos a lo mejor con un DNU podés correr al presidente. Pero cuando vos entres a chocar con la característica esencial de esta carta orgánica, que es la que se está votando, que es absolutamente restrictiva y que solo llega para cuidar el valor de la moneda, ahí con el DNU no podés hacer maravillas, ¿eh? A lo mejor eventualmente podés cambiar al presidente, que no es poco. Pero esto de decir, che, no tiene un rol federal, no tiene que preocuparse del empleo, no tiene que preocuparse de la equidad, solo el valor de la moneda, esto es un gran condicionamiento para el que viene. Y como me decían, si querés toquetear esto, el Fondo Monetario quiere esta carta orgánica y no va a recibir bien que quieras volver a una vieja carta. Así que la verdad, en función de lo que viene, es un temazo lo que se empezó a votar en diputados y ahora pasa al Senado. Sí. Varias cosas de lo que comentaste. Yo no estoy tan segura de que por un DNU se pueda remover al presidente del Central. No sé si se puede. Bueno, claro, puede ser también, es muy lícito. Sí, exactamente. Pensemos además que un DNU debería ser en momentos de excepcionalidad y de urgencia, cosa que no se viene cumpliendo con esta gestión, tampoco con anteriores, ¿no? Hay un abuso por parte de los DNU, sobre todo porque el Congreso está funcionando. Menos modificar la Carta Orgánica mediante un DNU sería otro escándalo. Exactamente. Porque estamos hablando de algo que tiene que ser por ley, por digamos, el peso de la reforma. Y lo que vos decís, digo, puede ser que mañana la gente se olvide, pero no es menor que sea un número significativo de 144 144, votos. Sí, hay que remarcarlo mucho ese número porque fue una mayoría importante. Y otra cosa, no se tocó el tema de los 2/3, digo. Claro. Si vos el día de mañana querés remover a Bausili, que de todos modos ahora está en comisión, tiene que abordarlo el Senado por mayoría simple. Pero ahí hay una contradicción. Vos para nombrar un presidente del Banco Central necesitas mayoría simple y para removerlo una mayoría más agravada. Eso lo marcó mucho Lustó y yo creía que Lustó iba a votar en contra, pero finalmente se terminó absteniendo. Pero Lustó y a otros más hicieron. Es raro, elegís de un modo y lo podés remover de otro. Pero claro, eso es raro. Ahí la Libertad Avanza no aceptó modificaciones. Y es cierto, si Bausili es ratificado y si eventualmente Milei pierde las elecciones, asume otro gobierno y Bausili no renuncia, cosa que Agustín Rossi decía. Sí, claro, ¿te acordás? La verdad termina un gobierno y lo habitual es que un presidente del Banco Central renuncie. En Argentina por lo menos. En Argentina, exactamente. Pero si no renuncia, la oposición de turno, bueno, va a ser muy complejo removerlo. Es muy interesante el debate. Lo que plantea la oposición es el riesgo de que, bajo el objetivo de tener un Banco Central autónomo o independiente, la política monetaria esté totalmente aislada del resto de la política económica, que ahí lo que plantea Pichetto es no. La política monetaria tiene que adaptarse o ir de la mano de la política económica. Es una discusión profunda y compleja. Muy interesante. Sí, muy interesante, sobre todo porque, bueno, los que vimos también la reforma del 2012,
ahí había total acuerdo en el oficialismo en ese momento de que no, que el Banco Central tenía que dedicarse a Claro, otras promover el cuestiones, sí. empleo, la justicia social. Son dos ópticas totalmente diferentes. Además, hay un tema, es muy interesante lo que decís, porque ¿sabés qué? Uno para debatir a veces tiene que abrir la cabeza y estamos discutiendo Perú sí, Perú no y nos comparamos. Sí. Y la verdad, que el modelo no tiene que ser ni la Argentina ni Perú. No tiene que ser un Banco Central que emita a lo loco, no tiene que ser un modelo, no hay modelos así en el mundo. Pero el modelo peruano, que acá se reivindica, ¿cuál es el modelo peruano? O sea, vos tenés un presidente del Banco Central 20 años, aplaudo. Ahora, el costo es que en 20 años tenés 40 presidentes constitucionales o 50. Digo, claro, no tenés la más mínima tranquilidad institucional. Los presidentes entran y salen. El que no termina preso termina suicidado. Digo, ese no es un modelo que uno quiera, la verdad. No. Sí, ¿Me entendés? Digo, no busquemos ni el peruano ni el argentino. Un banco central que sea más cuidadoso de tu moneda, pero un banco central que también entienda de lo que está pasando con el manejo del país. Bueno, Milei toma como modelo en otros aspectos, en la mayoría de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Que Unidos. es federal justamente por eso, porque Claro. tiene otra integración, ayer lo decía algún Totalmente. diputado, Y claro. además, bueno, ayer, por ejemplo, Claro. el diputado Brugue de Córdoba planteaba la Reserva Federal de Estados Unidos. Los objetivos son la estabilidad monetaria, pero también el empleo. O sea, hay un doble componente ahí. O sea, no estamos siguiendo ni siquiera el modelo de Estados Unidos, del cual Milei dice admirar, ¿no? Y también con Dale. esto que vos decías, Pato, de lo del FMI, es importante remarcar que tiene un punto de que las reservas en moneda extranjera también están destinadas para pagar cualquier tipo de deuda que tenga la Exacto. Argentina, y que eso también fue celebrado por los legisladores del gobierno de Javier Milei y compañía, porque eso haría bajar el riesgo país, es lo que está dentro del análisis. Tengo que ir al corte, pero antes, Ramos, vos que sos casi ya la historia viva de este Congreso en los últimos ¿Tanto, 20 años. Pato, te parece? Sí. Empezaste en Es un Sala montón. Amarilla, ya venía al Congreso eso. No, pero digo, a ver, decime tu opinión, porque esto es cada vez más vidrioso y creo que empezó con el kirchnerismo, me parece. Esto de que se vota por capítulo y no por artículo. ¿Qué tema, cuando no? ayer, claro, digo, pero esto no está reglamentado esto, porque ayer lo que te decía la oposición es, che, si votamos por artículo, el tema de la composición, el gobierno la pierde. Pero como se empezó a votar por capítulos y el primer capítulo era de 1 al 18, digo, elijamos el camino que querramos, pero me parece que tienen que estar las reglas claras. No, es una decisión política eso. Porque Votar por capítulo. Sí, ¿Y esto lo totalmente. inventó el kirchnerismo? Ahora ha pasado varias veces. Kirchnerismo creo que alguna vez la hizo, me parece, ¿no? Sí, son, Era cuando decían 6 de la mañana es largo, che, votemos por capítulo, ¿no? Claro, no Sí. está establecido cómo ¿Viste? tiene que ser la votación en particular. Esos son acuerdos políticos y si no hay acuerdo se vota como sucedió ayer y la mayoría Se define. votó por capítulo. Claro, Claro. ojo porque votar por capítulos le ha traído traspiés a la Traspiés, Libertad Avanza sí, cuando sí. cayó, recordemos, Claro. el capítulo del presupuesto de discapacidad y universidades, digo. Sí. Ahora le salió bien, en otro momento mal. Son decisiones políticas, pero ayer ese tema sí generó una discusión Claro, muy caliente. muy fuerte. 11:23, estamos hasta las 12. La pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema.
El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, ahí estamos, imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, todo gris, nuboso, un poquito de lluvia, pero tengamos fe. Eso que le falta a Solaberrieta. Tengamos fe que mañana sale el sol. Ahí está. Yo tengo fe. Ahí está. Salvo con mi equipo de fútbol, después tengo fe. Ahí con está, todo. bueno. Hubo un chaparrón tipo 6 de la mañana importante, ¿no? Después paró. No, pero bueno, efectivamente paró. Pero el pronóstico dice que va a mejorar mañana y el sábado. Así que bueno, y el próximo 30 de agosto ya es Santa Rosa, ya se termina esto. Es verdad. Así que bueno, viene la tormenta de Santa Rosa y después empieza a florecer la primavera. Bueno, pero está el fenómeno del niño. Ya era hora. Sí, que totalmente. Fenómeno del niño que acá en las grandes urbes lo percibimos menos, pero en las zonas rurales hay mucha inquietud porque hay mucha lluvia, mucho traslado de ganado en los campos, así que efectivamente el tema del niño es muy serio. Que entiendo que en algunas zonas, obviamente salvando la diferencia, puede ser provocador de la pérdida de ganancia, pero en este caso también las lluvias que en muchos casos para los campos son importantes. Sí, el problema es que claro, no está regulada la lluvia, efectivamente. No se puede controlar. Bueno. Vamos con 11:31, vamos con ella, con Caro Ramos, que trabajó mucho en un tema que uno descubrió temprano. Hay muchos opositores que van a intentar complicarle un poco la vida al gobierno el próximo 9 de septiembre, ¿no? Sí, fue un poco el lado B de la sesión, ¿no? Porque en el bloque anterior vimos la votación del tema de la Carta Orgánica del Banco Central, también se aprobó el tema de inocencia fiscal, o sea, el gobierno se llevó sus medidas sanciones y logró triunfos. Ahora bien, el lado B de la sesión es esta nueva unidad opositora, donde uno ve desde el kirchnerismo hasta gobernadores que venían acompañando al gobierno y que se están desmarcando con dos temas puntuales que son el tema de la morosidad familiar por un lado y la prórroga de la emergencia en discapacidad por otro. Y ayer hubo novedades porque va a haber un pedido de sesión para el próximo 9 de septiembre y ahí claramente se está gestando una ofensiva de la oposición para avanzar con temas que incomodan al gobierno, de los cuales puntualmente el tema de endeudamiento molesta mucho al presidente desde la semana pasada, que viene planteando que esto no es así, que se ha generado un relato mentiroso respecto del tema. Cada vez que puede intenta refutar las cifras que circulan. Pero bueno, antes de meternos en detalle en lo que pasó el día de ayer, tenemos, Pato, para compartirles un fragmento de la conferencia de prensa, una conferencia que se anunció medio sobre la marcha, tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos con representantes de distintos bloques de la oposición, así que compartimos un pedacito de esta conferencia. A ver. Con todos estos bloques, con diputados, diputadas y con especialistas de los distintos bloques, podamos ir generando los consensos necesarios para que en el momento de que lleguemos a la sesión con quórum y la posibilidad del emplazamiento, ya tengamos una propuesta que hacerle y que presente una solución efectiva a este drama que viven las familias argentinas. Es una estafa. No hay endeudados, hay estafados. Acá, Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes como las leyes del conocimiento, donde les proveen de todo tipo de beneficios. Esos beneficios impositivos que ellos se llevaron, ese dinero que ellos se quedan y que no llega a donde debería llegar, está siendo utilizado para prestárselos a las familias a tasas usurarias. Acá todo tiene que ser puesto bajo investigación, se deben suspender las ejecuciones, no debe haber una familia más que esté pendiente de si puede llegar a pagar o no, se tiene que investigar todo, se tiene que suspender las ejecuciones, se tiene que terminar la extorsión. Así que desde el PTS, Frente de Izquierda, vamos a seguir peleando. Hoy le negaron la palabra muy violentamente a mi compañero Nicolás del Caño, se ve que el espíritu de Spert sigue vivo en esta Cámara de Diputados, pero no lo vamos a permitir. Primera buena noticia es que ese número de 133 diputados enciende una luz en el camino para la preocupación de más de 20 millones de argentinos, de los cuales 6 están sobreendeudados, lo cual arrastran meses de deuda producto de que el salario no alcanza. Del gobierno nos quieren decir que eso es una operación y esto ya nos tienen acostumbrados. Cada vez que aparece un problema en la Argentina se niega el problema
el gobierno se venda los ojos y después dice que es una operación política. Venimos a celebrar que las distintas diferencias, los distintos bloques, acabamos de enumerar 48 iniciativas que dan cuenta de por qué estamos planteando una sesión especial para el día 9, porque nos va a llevar tiempo ordenar esas iniciativas que busquen entrar y ampliar el número de que le estamos contando. Así que creíamos que era necesario dejar las banderías y que nuestras procedencias políticas se dieran, porque el que está jodido es el argentino que está a pie, que no logra llegar a fin de mes. Escuchábamos la palabra de Pablo Juliano, del Bloque de Provincias Unidas, antes también a Germán Martínez, jefe de Bloque Unión por la Patria, Miriam Bregman del Frente de Izquierda. También hubo otros diputados que participaron, por ejemplo, Juan Brugue de Provincias Unidas, Romina del Pla del Frente de Izquierda, me refiero a los que hablaron, ¿no?, en la conferencia. Y tenemos este anuncio de sesión especial. A ver, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué no la convocan para la semana que viene? Primero porque todavía la oposición no unificó una estrategia de qué hacer con los casi 50 proyectos que hay al respecto, ¿no?, del tema morosidad. Digo, hay proyectos que tienen... De todo tipo, sí. Hay de todo. Hay proyectos que tienen costo fiscal, otros que no tienen costo fiscal. Hay proyectos más moderados, otros más audaces quizás. Hay que ver qué de todo eso se transforma en la síntesis. Y eso, como decía Juliano, va a llevar un tiempo. Por otra parte, perdón, Pato, te agrego, semana que viene varios diputados van a estar afuera, más precisamente en Brasil. Esto lo anunció Nicolás Massot en el día de ayer. Van a viajar una delegación parlamentaria de distintos bloques a Brasilia. Esto no es menor, porque ahí la intención es intentar restablecer un vínculo diplomático que está roto entre el presidente Javier Milei y el presidente Lula da Silva. Es un quiebre importante en la relación bilateral, más importante en los últimos años, diría, que se originó con insultos por parte del presidente argentino. Entonces van a viajar a Brasilia, no habría quórum semana que viene, por eso convocan para el día 9 de septiembre. A ver, Ramos, varias cuestiones que necesito tu mirada. Primero, como algo vos decías, para el gobierno efectivamente no es un buen dato que estén todos juntos, Miriam Bregman, con Juliano, con Maximiliano Ferraro, con Germán Martínez. No es buen dato porque se juntan todos y conforman este número. Segunda cuestión, es una unidad que tiene algún aire a lo que pasaba ya por agosto, julio, septiembre del 2025, antes de las elecciones donde se fortaleció justamente la Libertad Avanza, pero en aquel momento eran menos, había coincidencias y avanzaba esa oposición bastante disímil en cuanto a su conformación, con proyectos como justamente discapacidad o proyecto universitario. Eso que parecía que no volvía, porque la composición es otra, bueno, ahora uno tiene una muestra a partir de lo que pasó ayer. Y lo otro, te pregunto, por lo que vos contás, parecería que esto viene un poco para largo, porque es el 9, pero el 9 no se puede resolver nada, ni votar nada, recién es el emplazamiento para las comisiones. Con suerte puede haber algo para el 16, con suerte me parece, de septiembre o más allá. Cuando ya vamos a tener el presupuesto sobre la mesa, también, además, pequeño detalle. Bueno, vamos a las placas para explicar esto que comentas. Bueno, pedido de sesión, 9 de septiembre, estos dos grandes temas, morosidad familiar, perfecto, y prórroga de la emergencia en discapacidad, que es un proyecto del diputado Juan Marino, de Unión por la Patria. Y claro, el objetivo es emplazar a las comisiones, porque como los proyectos no tienen dictamen de comisiones, necesitarían, para aprobarlos en el recinto, una mayoría de 2/3 que la oposición no tiene. Entonces, al no tener esa mayoría, el mecanismo que se utilizó a lo largo de todo 2025 es emplazar a comisiones con fecha y hora para que se reúnan y que emitan dictamen. Esto también va a ser un lío, no me quiero poner muy reglamentaria, pero los proyectos tienen giros a diferentes comisiones. Algunos fueron a finanzas, otros fueron a defensa del consumidor, otros fueron a presupuesto, otros fueron a previsión social. ¿Cómo se va a unificar y definir eso? Es algo que se está conversando, pero va a ser importante para el día 9 de septiembre. Vamos a ver quiénes impulsan la sesión especial. Cuando digo quiénes impulsan, primero nombramos a los bloques que estuvieron representados en esta conferencia de prensa que veíamos antes. Unión por la Patria, Provincias Unidas,
Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Defendamos Córdoba, que es Natalia Lazzota, que también habló en la conferencia, y Coherencia, que es el monobloque de Marcela Pagano, que también estuvo presente y habló Pagano en la conferencia. Sí. Estos son los bloques que vimos en la foto, ¿no? En esta foto que vos decís tiene un aire a 2025, pero yo ahí te quiero hacer una salvedad porque me parece que no están... A ver, es cierto que la foto es importante. ¿Cuál es la diferencia radical respecto a 2025? El tema del veto. Cuando Milei vete esta futura ley, La Libertad Avanza tiene más espalda, tiene el número, de hecho, para defender ese veto que en 2025 no lo tenía. ¿Me explico? Exactamente. Se necesitan 86 votos para defender un veto y La Libertad Avanza ahora está teniendo 95 diputados. Es decir, el oficialismo está tranquilo en ese sentido, porque sabe que cuando llegue el veto lo van a poder sostener. Era la gran preocupación en los primeros 2 años de gobierno con la amenaza de la posibilidad del juicio político, por ejemplo. También, exactamente. Bien. Sí. Bueno, ¿y a quiénes aspiran a sumar en esta sesión? Bueno, a bloques que votaron a favor ayer del tema de introducir estos temas en la sesión, pero que no estuvieron dando la cara en la conferencia de prensa. O sea, votaron, pero después se escondieron, digamos, ¿no? Estos son votos que va a haber que trabajar. Argentina Federal. Esos son los misioneros. Los misioneros y salteños con este nuevo nombre. Independencia de Tucumán, la neuquinidad del gobernador Figueroa y Eligio Catamarca. O sea, gobernadores dialoguistas que ayer dijeron, bueno, votamos a favor de que el tema se trate hoy, sabiendo que no iba a prosperar, porque necesitaban 3/4 en el día de ayer, ¿no? Entonces, el voto de ayer era más fácil. Un voto gratis, decís vos. Era un voto gratuito, exactamente. Bien. Cuando llegue el momento decisivo, ahí los quiero ver, ¿no? A todos estos diputados que, bueno, ayer plantearon de esa manera. Vamos a ver esto más en detalle en la próxima placa, justamente. ¿Qué fue lo que motivó el pedido de sesión? Ayer, Germán Martínez, de Unión por la Patria, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, plantearon que estos dos temas de morosidad y de discapacidad se introdujeran en el temario de ayer. Para eso necesitaban 3/4 de los votos, y si vos ves los números, no los obtuvieron. O sea, hubo más votos a favor, pero no llegaron a la mayoría. Hubo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. Pero ¿qué pasa, Pato? Cuando la oposición ve en el tablero el número 133, dice, apa, estamos por arriba del quórum. El quórum son 129. Entonces, tenemos 133 de base, que pueden sumarse algunos diputados más que no estaban en esta votación, pero que van a estar, como Marcela Pagano, Natalia Lazzota, que se ausentaron en la votación porque no habían llegado todavía a la sesión, pero que son votos que van a estar. Van a estar idealmente en unos 138. Lo pongo entre muchas comillas porque, bueno, claro, va a haber que trabajar mucho. Y además, perdóname, el oficialismo, Santilli y Karina Milei, no es que están atados de pies y manos o viajando a Brasil a hacer turismo. Claro, van a estar trabajando, obviamente, a ver, van a hablar con los catamarqueños, van a hablar con los misioneros, pongámonos de acuerdo con el tema de la reforma política. Por supuesto. ¿Me entendés? Con todas esas cuestiones, de acá 9 es una carrera de largo aliento, donde ambos bandos van a tratar de convencer a ese sector de dialoguistas que, bueno, está oscilando, ¿no? Y además, perdóname, te hago una breve disquisición, después seguís con esto, pero también estaba acá en parte. Yo entiendo perfectamente el juego de los catamarqueños, los sanjuaninos, los neuquinos, vamos, venimos. Yo no soy el libertario, te dicen ellos, pero tengo que convivir con el gobierno nacional, voy, vengo. Yo no termino de entender la posición del PRO, porque Macri dijo ayer, estamos alineados absolutamente con el gobierno, no hay otro camino. Y la escuchaba a la diputada Fernández Molero en un discurso convalidando la reforma de la Carta Orgánica, que yo la entiendo y me parece bien. Ella dice, estoy absolutamente alineada. Lo único que no me termina de cerrar mucho es, pero eso de opositor no tiene nada. ¿Qué vas a negociar con el gobierno? Sí. Es más comprensible los ex amarillos que cruzaron el Jordán y son violetas, que decir, no, soy pro, pero digo y voto exclusivamente lo que hace el gobierno. Digo, qué sé yo, vestite de violeta, no me cierra eso. Coincido. Bueno. A ver, sí, el PRO votó ayer todo lo que propuso el oficialismo. Cuestionamiento. Sí, quizás el gran tema donde el PRO se está diferenciando es las PASO. No olvidemos eso, porque el PRO está en contra de eliminar las PASO. Esto ya lo dijeron sus máximos referentes.
Hay que ver si aceptarían una suspensión. Pero el tema de las PASO, digo, el PRO está queriendo defender esa herramienta. Claro. Digo, cuando pensamos en, bueno, ¿en qué tema se puede diferenciar el PRO? Ese es uno. Pero entonces ahí lo que digo es, pero a ver, si el gobierno no quiere PASO, bueno, que le haga sentir cierto rigor el PRO. Pero no le hace sentir ningún rigor el PRO, ¿me entendés? Bueno, no. Acompaña y acompaña, digo. No, Eso y es lo sobre que... todo en el rumbo económico, ¿no? Claro, que ayer quedó muy claro. Sí, sí, Dicho sí, sea sí. de paso, Pato, hoy va a haber una cumbre de esta nueva mesa que se armó entre, por un lado, Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, y de parte del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andrés, diputados nacionales, van a estar hoy visitando la Casa Rosada. La idea es cada tanto reunirse. Mucha actividad y en Balcarce aceitar. 50, ¿eh? Sí, en el PRO. Martes, miércoles, jueves, ¿Viste? lunes, sí. Mucha actividad. En el PRO dicen que todavía falta solidificar la relación. Bueno, Mirá vos. veremos. Bueno, están ayudando, para los discursos están ayudando, pero bueno, Vuelvo contigo, dale. Sí, vamos a los últimos dos testimonios del tema de la sesión pedida por la oposición. Esto se dijo en el recinto. Germán Martínez, jefe de Bloque Unión por la Patria, dijo: insistimos con el tema de la morosidad desde el principio del año parlamentario. Esto es cierto, no es un tema nuevo. Ya el kirchnerismo hace rato que viene planteándolo en el recinto. Sabemos que son 20 millones de personas endeudadas, en mora 6 millones. Esto no puede estar ausente, no es posible que no se puedan abrir las comisiones, dice Germán Martínez, muy molesto ayer con este tema y con razón, en el sentido de que el oficialismo tiene bloqueadas las comisiones que preside porque solamente deja que avancen los proyectos que le interesan al Poder Ejecutivo. Es cierto que ahora hay un grado mayor de apertura, algunos proyectos de aliados, pero son proyectos que obviamente no tienen costo fiscal, entonces no tienen, al oficialismo no le significa un problema acompañar esas leyes, como las que ayer se aprobaron, por ejemplo, de capitales nacionales. Y por último, Pato, tenemos el testimonio de Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, que también habló en la conferencia. Dijo: dejamos de lado de las diferencias políticas para representar el sufrimiento que está atravesando el pueblo argentino. Cuando hablamos de familias endeudadas y de discapacidad, tenemos que juntarnos y hacer fuerza para solucionarlo. El tema de discapacidad es un tema donde De la Sota estuvo muy metida el año pasado, así que ahora también están impulsando la prórroga de la emergencia que vence el 31 de diciembre. Ahí hay todo un tema para explicar, no me quiero meter en profundidad, pero vence la emergencia, pero hay cuestiones que se supone deberían continuar. Por ejemplo, la actualización mensual de las prestaciones, ¿no? Que eso, más allá de emergencia sí o no, eso se supone, o al menos Marino espera que eso continúe, ¿no? Pero bueno, va a ser una discusión que se va a dar en tribunales seguramente. Un tema que tiene que ver con Córdoba, y es el siguiente. Ayer le escuché, Córdoba y Santa Fe, ¿no? Ayer le escuché a Gisela Scaglia, la ex vicegobernadora de la provincia, muy alineada con Puyaro, acompañando el tema de inocencia fiscal en gran parte, con alguna disidencia, pero el sustrato lo acompañaba. Y te pregunto por lo que había contado más temprano Gonzalo, que para el gobierno no es menor, me parece, para nada cuantitativamente, lo que significan provincias como Córdoba y Santa Fe, en términos económicos, en términos de producción, en términos de PBI, de cantidad de habitantes. Digo, el gobierno muestra con esto una cercanía con Yarlor y con Puyaro, ¿no? Que acompañan esto, ¿o no? Claro, en el tema Banco Central sí, por eso. En inocencia fiscal los cordobeses votaron la mayoría en contra. Ahí hubo un equilibrio. Sí. A ver, Yarlor justamente va a estar hoy en Casa Rosada también, con Santilli, con Frigerio y Puyaro. La relación de Córdoba con la Nación es oscilante, ¿no? Totalmente. Hay momentos donde están en buena sintonía. De hecho, hace poco la Nación envió fondos a Córdoba. Córdoba pasó mucho tiempo sin recibir un solo peso de la Nación, ahora está recibiendo, pero bueno, también está en el medio el tema de zonas frías, que Yarlor no lo quiere, entonces es como que van ahí haciendo equilibrio, me parece. Pero eso, exactamente, pero con pies de plomo también, digo, porque nadie puede decir, che, el oficialismo
perdió una votación porque los cordobeses en bloque votaron en contra. No pasa Vos eso. decís que nunca son los determinantes para una votación. Esa es una mirada, y lo otro es que la verdad, en temas sensibles como reforma de la Carta Orgánica del Central, ponen los votos, y en otros sensibles como licencia fiscal dividen y te acompañan, ¿no? Sí, a es eso cierto. me refiero. Bueno. Y para el gobierno es una tranquilidad, ¿no? Porque digo, son dos provincias de mucho peso, ¿no? Sí, bueno, pero tienen que negociar Sí, sesión sí, a sesión. claro, sí. Ayer Yayora, esto es importante, anunció que va a enviar a la legislatura una ley para endeudados, de alivio para endeudados, sí. Y ahí está queriendo claramente primerear con el tema y marcar un poco la cancha. El mensaje que está dando el gobernador es: en Córdoba sí consideramos que el tema endeudados es un problema y lo vamos a resolver. Claro. Van a mandar el proyecto a la legislatura, es toda una señal política, ¿no? También, sí. Y bueno, ayer los diputados acompañaron el tema. Hay que ver, insisto, de acá al 9 cómo se comportan. Bueno, a ver, me queda el final nada más. Fecha acá de sesión antes del 9 de septiembre no hay. Está el viaje que contaba Caro a Brasil, y bueno, la posible convocatoria, habrá que ver si tienen número, pero por parte del oficialismo no hay posibilidad o no hay fecha para una nueva sesión. No, hasta donde se sé. y después recordemos que la otra semana, entiendo, no va a ser presencialmente en el Congreso, pero Javier Milei va a anunciar el presupuesto a través de un mensaje que entiendo puede llegar a ser por cadena nacional, no con la presencia aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero bueno, esa es la realidad. Más o menos se va armando una agenda, pese a que veremos también qué otras comisiones se pueden llegar a abrir con esta presencia que vos decías, Caro, también de muchos diputados en el exterior. Habrá que ver la semana próxima cómo queda esto armado. Estaría bueno revisar justo la agenda antes del repaso. Dale, perdón, y Senado, Pato, estoy mirando, 11:21 comenzó la sesión, votan pliegos. Sí, la veíamos, ¿no? ahí recién en un sector de la pantalla. Se supone que es una sesión bastante light, o sea, no demasiado larga, donde el oficialismo quiere aprobar, por un lado, pliegos judiciales, 67 pliegos judiciales. Ojo con esto, porque la verdad que el gobierno está... Fundamental. Sí, y la verdad, calladito y en silencio, lo que se le cuestionaba a Cunio Libarona, que no había nombramiento, lo que no hizo Alberto Fernández, bueno, acá mucho nombramiento. El gobierno ya logró aprobar, Pato, la mitad de los pliegos que mandó al Senado desde que asunció Juan Bautista Maíquez. Esto es todo un dato que habla bien de la capacidad del gobierno de completar vacantes. Eso por un lado, y después tratados internacionales que entiendo no tienen mayor discusión. Así que va a ser una sesión sin leyes de peso, digamos, en el temario. Bueno, Pato, dale, 10 segundos. Último, ya para la semana próxima, Acción Social y Salud Pública el martes a las 3 de la tarde va a ser una reunión informativa con proyectos que tienen todos colores distintos políticos, desde Tolosa Paz hasta Giudici, Juliano, respecto a la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. Esto va a ser justamente en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Por ahora, la única comisión anunciada oficialmente para la semana próxima. Muy bien, Caro Ramos ayer tuvo un día tranquilo, no trabajó mucho, así que se la ve relajada, feliz y contenta. Muchísimas gracias, Ramos. Gracias, Pato. Gracias, Gonzalo. Gracias, hasta aquí Pato. llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.